Con su venia, diputado presidente. Desde 1939, desde nuestra misma fundación, en el Partido Acción Nacional hemos apostado por el reformismo institucional. Frente a un régimen autoritario y frente a los que apostaban por una ruptura violenta con él, en el PAN propusimos la reforma paulatina y gradual de nuestras instituciones a fin de poder arribar a una democracia participativa que pusiera en el centro al ciudadano. En nuestra primer plataforma electoral, en 1943, ya se hablaba de una reforma política y de una reforma electoral. Lo digo con mucho orgullo. No se entendería la democratización de este país sin la aportación del Partido Acción Nacional. Entre otras muchas, fueron demandas históricas del PAN la creación de un instituto nacional, de un instituto electoral que no dependiera del gobierno, de un tribunal federal en materia electoral y de una credencial para votar con fotografía. Como producto de estas reformas, que comenzaron a implementarse en los años 80 y 90 del siglo pasado, México pudo tener elecciones equitativas y competitivas en el orden federal y también se pudo experimentar la alternancia en el año 2000. También cuando fuimos gobierno federal impulsamos la consolidación de nuestra democracia y una prueba de ello es la reforma integral que se presentó en el año 2010 por parte del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, a pesar de estas reformas que desde hace muchos años y con el esfuerzo, hay que reconocerlo, también de otros partidos, es indispensable que nuestro sistema político sea más funcional y pueda propiciar una auténtica democracia de calidad que se traduzca de manera adecuada en bienes públicos tangibles para los ciudadanos. México requiere una nueva institucionalidad que favorezca la gobernabilidad democrática, que si bien es cierto que va más allá de las elecciones, tiene su origen en estas. Y la experiencia de la pasada elección federal y de las estatales de este año nos muestran claramente que la democracia mexicana demanda una nueva generación de reformas para prevenir y superar las deficiencias de nuestros comicios. También se necesitan instituciones electorales más vigorosas y confiables que garanticen el estricto cumplimiento de la ley a fin de que las preferencias de los ciudadanos puedan reflejarse auténticamente en los órganos representativos y de gobierno. Esta reforma que hoy habremos de aprobar responde a estas necesidades. No es una reforma perfecta, es una reforma que ciertamente deja algunos temas pendientes. Nadie puede estar nunca satisfecho con el contenido total de una reforma. Sin embargo, esta reforma tiene avances muy importantes. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral nos va a permitir que también en los estados hayan condiciones democráticas y evitemos también la injerencia indebida y obscena de los gobernadores en las elecciones. Por otro lado, y esto es algo muy importante, se establece un máximo del 8% a la subrepresentación y a la sobrerepresentación en los congresos locales, para evitar, como ya pasa en muchos estados, que haya partidos con el 35% de los votos y tan solo el 8% de la representación parlamentaria. Al otorgarle autonomía a la Procuraduría General de la República y transformarla en una Fiscalía General, también se evita la politización a la hora de buscar la procuración de justicia. Brindarle autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social va a permitir que el gobierno también tenga que hacer una política social desvinculada de intereses electorales y de intereses partidistas. Pero además esta reforma fortalece al Congreso de la Unión, nos otorga más facultades y más capacidad a la hora de nombrar diversos cargos de la administración pública. Sin embargo, quiero dejar para el final lo que a mí me parece la reforma más importante, que es la posibilidad de la reelección legislativa
y de alcaldes. El actual diseño existente en nuestro país, el diseño de la no reelección, es completamente anómalo en perspectiva comparada. Prácticamente ningún país democrático del mundo no le otorga a los ciudadanos el derecho a decidir si su representante merece o no continuar en el cargo. Sabemos bien que este diseño de la no reelección legislativa fue producto de una coyuntura histórica en lo que precisamente lo que pretendía el entonces presidente era construir un régimen en torno a su figura y donde los ciudadanos y menos los legisladores pudieran tener ni siquiera la posibilidad de opinar. Ese régimen hiperpresidencialista ya terminó. Por eso ahora tenemos que dar ese paso al fortalecimiento del poder legislativo y al fortalecimiento del ciudadano, porque nosotros consideramos que la reelección va a traer consigo un conjunto de ventajas que nadie puede negar. Por un lado, nos va a permitir tener una clase política y una clase legislativa mucho más profesional y mucho más preparada. También amplía el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucha mayor facilidad en las relaciones de confianza a la hora de construir acuerdos. Pero además, como ya se ha dicho, le otorga a los ciudadanos el derecho a juzgar y decidir si su representante merece o no continuar en el cargo, y también su autoridad más inmediata y más cercana, que es el presidente municipal. Por eso consideramos que esta reforma, aunque solo fuera esta la única que se aprobara hoy, la de la reelección legislativa, ya hizo que valiera la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo de todos estos meses. Ahora bien, hay un elemento de este diseño de la reelección que no nos parece el más adecuado y por eso nos lo habremos de reservar, y es otorgarle al partido la posibilidad de decidir forzosamente la candidatura del legislador. Nosotros queremos que el legislador le responda a los ciudadanos, no que le responda al partido. Por eso no queremos que se mantenga ese candado que se estableció en esta minuta que hemos recibido del Senado de la República. Y hablando del tema de reelección, por supuesto que quiero aprovechar para hacer un homenaje a Alonso Lujambio. Alonso Lujambio, como académico y como servidor público, ha sido quizás la persona que más ha estudiado el tema de la reelección. Ha sido quizás la persona que más insistió en que este Congreso aprobara una reforma constitucional para fortalecer al ciudadano. Y decía también Alonso Lujambio, y me permito citarlo textualmente: la democracia no supone la solución de todos los problemas, es más bien un método colectivo para discutirlos y enfrentarlos. No supone que todos decidamos todo respecto de los asuntos públicos, supone que podemos todos escoger a quienes van a decidir para exigirles en el camino y llamarlos a cuentas al final. Compañeros y compañeras diputados, nosotros confiamos en que esta reforma se traduzca en un nuevo modelo del sistema electoral mexicano. Y también confiamos en que con esta reforma se aumente la calidad de nuestra democracia. Insisto, no es quizás la reforma perfecta, habrá temas que hayan quedado pendientes, pero sí consideramos que se van a obtener tres beneficios muy concretos. Por un lado, se terminarán las inequidades que se siguen presentando en las entidades federativas en época electoral. Por otro lado, se facilitará la construcción de mayorías congresionales de manera tal que se puedan redefinir las relaciones de cooperación y control entre los poderes del Estado. Pero además, se fortalece al Congreso de la Unión a fin de que pueda asumir de mejor manera sus funciones legislativas, fiscalizadoras y de representación política. Ya para terminar, me voy a permitir citar a uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, Efraín González Luna. Este gran pensador humanista decía que la perseverancia en el esfuerzo por la instauración de la representación política del pueblo se justifica no solo como deber indeclinable, sino como el único camino para la solución de los problemas de México. Y precisamente por ello,
los diputados de Acción Nacional, vamos a seguir perseverando en este esfuerzo. Es cuanto.